Hola, hola, soy Melissa y bienvenidos a mi blog La Buena Opinión. En esta ocasión vamos a hablar sobre las comunidades coralinas, que forman uno de los ecosistemas más importantes, diversos y productivos tanto ecológica como económicamente. Estas comunidades se caracterizan por ser un punto de alimento, reproducción y refugio de muchísimas especies, lo que le da importancia al ciclo de vida tanto como los corales como a todas las especies que están relacionadas con ellos. Hay especies que incluso pasan todo su ciclo de vida en estos ecosistemas y está directamente conectado a ciertos tipos de pesca. La base de este ecosistema obviamente son los corales, colonias que van creciendo y cubriendo el suelo marino. Pueden llegar a formar grandes estructuras y dependiendo de su tamaño pueden incluso modificar o influenciar la línea de la costa, así como los ecosistemas adyacentes y las especies que van a radicar en esos ecosistemas. También es importante mencionar que funcionan como un sistema de protección, como una barrera ante fenómenos naturales como tormentas, huracanes, sobre cómo nos beneficia y el impacto que tiene gracias a nosotros. Va a ser tema de otro blog porque es muchísima información al respecto. Quiero abarcar como varios puntos. Entonces es importante mencionar que el valor ecológico, biológico y económico sí repercute en nosotros, al igual que en los ecosistemas. Y digo, aporta millones de dólares debido al turismo, porque pues son muy bellos y la gente paga por ir, aunque como ya había dicho, su impacto es muy grande en los arrecifes y son muy delicados. Entonces también en otro video voy a tomar todo esto para explicar por qué y qué podemos hacer nosotros al respecto. Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre su biología, sobre qué son, si son animales, si son plantas. Algunos piensan que son rocas, cómo se conforman, cómo se forman estas colonias, qué tan rápido crecen, cuáles son los factores que influencian su crecimiento. Pero bueno, sin más, comencemos con el video. El coral es un invertebrado marino que forma parte del filo Cnidaria y este está en el reino animal, por lo que los corales son animales. Se puede clasificar en dos grandes grupos y de ahí derivan las especies, pero normalmente se conocen como corales duros o corales blandos. Los corales blandos, o también llamados aermatípicos, también se denominan o se conocen como octocorales. Esto viene del latín de octo, 8, literalmente es animal de 8 corales, y esto hace alusión a sus 8 tentáculos y su cavidad gastrovascular de 8 cámaras o números múltiplos a 8. Para el 2015 se habían identificado más de 600 especies pertenecientes a estos octocorales o a Octocoralia, entrando las especies de corales blandos o Alcyonaria. Los corales duros, que es el segundo grupo, también llamados hermatípicos, son conocidos por ser duros, por formar un esqueleto de carbonato de calcio, y son los que nosotros también podemos observar en el arrecife como si fueran rocas, pero no son rocas, sino que están agarrados o anclados a ese sedimento de carbonato de calcio. Las colonias, independientemente de la especie, están formadas por unidades individuales funcionales llamadas pólipos. Caracterizan por tener diferenciación de tejidos, más no como tal órganos definidos. Y todos los pólipos que conforman la colonia están interconectados por una especie de tejido llamado senosarco, a través del cual la colonia se comunica. Pero independientemente de esto, cada pólipo realiza sus funciones de alimentación, reproducción y de crecimiento y desarrollo individualmente. Para que se pueda dar una colonia, dos procesos son cruciales o importantes, que es la clonación y la calcificación. La clonación del pólipo es una forma de reproducción asexual que permite que los pólipos se puedan dividir, clonar y se vayan agregando, adhiriendo a este sedimento y vaya aumentando la colonia de tamaño. Claro que este proceso de clonación va a estar determinado tanto genéticamente por especie y dependiendo de las condiciones ambientales. Esto también va a generar diferentes formas de crecimiento dentro de la colonia. También esta clonación o división del pólipo puede ser, por ejemplo, parcial,
que es cuando no se diferencia dónde termina un pólipo y dónde empieza otro, y esto lo podemos ver en corales como el cerebro, donde nada más vemos como líneas continuas, pero no vemos una división como tal entre los pólipos. Esto se debe a que inicia el proceso de clonación, que se llama elongación, y no termina con una separación, o sea, no llega al final del proceso. Y estos se denominan meandros. Los corales también se reproducen de forma sexual, pero esto también lo vamos a ver en otro video, ya que el metabolismo y la reproducción van en conjunto con otros factores que quiero tomar un poco más a fondo. Y el segundo proceso de que estábamos hablando es la calcificación, que es la formación de este esqueleto o estructura base para el asentamiento de los pólipos. Este proceso requiere tanto recursos como energía, por lo que solo lo realizan aquellos pólipos que se encuentran en simbiosis con otro organismo, una microalga del género Symbiodinium. Hay diferentes especies, pero en general se toma el género. Estas microalgas, también llamadas zooxantelas o dinoflagelados, se encuentran dentro de la célula de los pólipos, por lo que se denominan endosimbiontes, y le provee al animal, al pólipo, grandes cantidades de energía. Para el 2015 habían hecho un estudio que decía que aproximadamente era 2 veces la energía necesaria que ellos utilizan en un día. En condiciones consideradas como óptimas para el desarrollo de esa especie de coral en específico, pueden encontrar hasta 1 millón de células de Symbiodinium en 1 centímetro cuadrado del tejido del coral. El pólipo o el coral en sí no tiene color, por lo que beneficia a la microalga, ya que pues como una alga realiza fotosíntesis y la ausencia de pigmentos hace que la luz del sol pueda pasar directamente y pueda realizar la fotosíntesis. Así que los colores que podemos apreciar son gracias a los pigmentos de las microalgas. Su relación es tan compleja que hasta la fecha no se ha podido terminar de estudiar, por lo que también voy a dedicar otro video específicamente para la relación entre los corales y Symbiodinium. Sí, es una relación muy compleja y lo que nosotros conocemos como blanqueamiento del coral, el bleaching, es precisamente cuando el coral expulsa Symbiodinium. Pero bueno, lo que más podemos resaltar hasta ahora sobre esta relación es que es de circuito cerrado, o sea que lo que uno no aprovecha o el desecho de uno lo aprovecha el otro y así. Y la base de esta relación es que el coral le provee refugio a la microalga y Symbiodinium a cambio le da sus desechos o sus productos de la fotosíntesis. Esta relación simbiótica es la clave del éxito evolutivo de los corales o de las colonias de coral, lo que le permite tener una gran productividad y exceso de energía para poder seguir creciendo y mantener ese ecosistema. Ahora, el proceso para elaborar esqueleto de carbonato de calcio se realiza específicamente en el tejido encima del esqueleto denominado epitelio calicoblástico, el cual se une al esqueleto a través de un espacio denominado medio extracelular calcificante, que funciona como el lugar en donde se va a precipitar el carbonato de calcio en forma de cristales. Al precipitarse y acomodarse o asentarse, van a ir formando diferentes patrones o arreglos del esqueleto que van a determinar a su vez la densidad del esqueleto. Este proceso también se va a ver influenciado por su medio ambiente, tanto la temperatura superficial del mar como el día, si está de noche o si hay luz solar, las estaciones del año y la especie en sí. Mientras el coral se encuentre en condiciones consideradas como óptimas, va a estar precipitando o formando este esqueleto durante todo el año continuamente. Y nada más va a cambiar la cantidad o la densidad de este esqueleto y los patrones que podemos observar dependiendo de los factores que ya habíamos comentado. También se han realizado estudios que determinan, por ejemplo, el sexo de la colonia dentro de esa misma especie. También va a influir la producción de este carbonato de calcio. Para el caso de las especies gonocóricas,
que son las especies que tienen la capacidad de formar un solo sexo de gametos a lo largo de su vida. Las que tienen gametos masculinos tienden a una tasa de crecimiento más alta que las que forman gametos femeninos. Cabral en el 2013 habla sobre esto y comenta que atribuye esto a que la formación de gametos femeninos tiende a robar más energía y más recursos, por lo que en épocas reproductivas los corales de sexo femenino ocupan sus energías para formar estos gametos y en la reproducción como tal más que en el crecimiento. Por eso se ve esta diferencia de crecimiento dentro de la misma especie. Ahora vamos a hablar sobre el crecimiento y las formas de crecimiento de los corales. Para el caso de los corales duros o hermatípicos, que como habíamos mencionado son los que forman este esqueleto de carbonato de calcio, esta precipitación de carbonato de calcio es la que va a dirigir el crecimiento. Según su morfología y otras características físicas, se dividen en diferentes tipos de crecimiento. Están los ramificados o arborescentes, como forma de árbol, los de crecimiento masivo, que crecen de la misma forma en todas sus dimensiones, o bueno, la mayoría, porque pues de la base no. Los submasivos o incrustantes, los de crecimiento columnar, los de crecimiento nodular, que forman, pues como dice la palabra, nódulos o como dedos, los foliáceos o en forma de hoja, los laminares y los de crecimiento de forma libre. Dentro de una misma colonia podemos encontrar múltiples formas de crecimiento, pero la dominancia de una forma o de ciertas formas de crecimiento va a estar determinada por las condiciones oceanográficas de la colonia. Dentro de estos parámetros encontramos las condiciones del oleaje, la profundidad, la forma en que está el sedimento, o sea, la arena, el suelo, y también las condiciones climáticas. La forma más común o en la que más asociamos el coral es la forma de crecimiento ramificada, que es como podemos ver como si fuera el esqueleto de un árbol, como esto. Y se da en aguas someras con una profundidad más o menos de 50 metros. Se consideran los mayores constructores de arrecifes de coral debido a que estos son los que presentan mayores tasas de crecimiento y de distribución. Llegan a crecer como hasta 3 metros de largo. Y sus limitaciones son más bien el espacio, ya que pues no están a profundidades tan grandes, su competencia con otras especies de la colonia, los cambios en la marea y las corrientes o los oleajes o las tormentas. Aún así, son los mayores contribuyentes a grandes estructuras de cientos de miles de kilómetros. Y esto lo podemos ver en sitios como la Gran Barrera Arrecifal de Australia, que presenta más o menos unos 26,000 kilómetros de longitud, o acá en el Caribe, en el sistema arrecifal mesoamericano del Mar Caribe, que son aproximadamente unos 1,000 kilómetros cuadrados. De hecho, estas son la primera y segunda barrera de coral más grandes en el mundo y se encuentran más o menos en el trópico... Ay, no sé, no me acuerdo. Bueno, lo voy a poner aquí. Otra forma de crecimiento muy común es la de crecimiento masivo, que se caracteriza por cubrir toda la superficie y va creciendo hacia arriba y hacia los lados uniformemente. Dentro de esta forma de crecimiento masivo se pueden encontrar otras formas de crecimiento o subformas, como la foliar, que hablábamos que era como de hojas, la laminar, la columnar, o incluso combinaciones de estas formas de crecimiento. Dentro de esta forma de crecimiento masivo se encuentra una que se caracteriza por no estar en el mismo punto todo el tiempo. Esto sucede cuando una larva de coral se asienta en un sustrato que no está bien anclado, ya sea al esqueleto de coral o al sustrato, y se ve modificado por el oleaje. Entonces, cuando llega la ola se lo lleva y el coral va a ir creciendo dependiendo de este movimiento o de estas condiciones de oleaje. Normalmente va creciendo conforme a la luz solar, o sea, hacia donde da la luz. Entonces, si va rodando, va creciendo como una esfera y llega un momento donde su peso va a ser tanto que se va a asentar y ya va a cambiar su forma de crecimiento y ya va a continuar con un crecimiento masivo, pero ahora asentado y ya no modificado tanto por el oleaje. Este tipo de crecimiento se denomina coral o piedra rodante. Los corales de crecimiento submasivo tienen también un crecimiento en forma horizontal,
y puede presentar unas como subformas laminares o costrosas y presentan un crecimiento más lento comparado con los corales de forma o crecimiento ramificado. Otra cosa que los diferencia es que estos crecen más hacia lo largo que hacia lo alto, a diferencia de los corales ramificados que llegan hasta unos 3 metros de alto. Su grosor o lo ancho del crecimiento va a estar determinado por las condiciones de profundidad y su ambiente. Se distribuyen en condiciones someras de 80 a 100 metros de profundidad y en lugares con acceso a mucha luz solar. Otra cosa que no había mencionado es que los corales crecen en ambientes oligotróficos. Esto significa que no hay acceso a tantos nutrientes. Uno podría pensar por qué crecen o prefieren crecer en lugares donde no hay tantos nutrientes que en lugares donde hay muchos nutrientes, y esto se debe debido a la competencia que hay con otras especies. Por ejemplo, las algas. Una cosa son los simbiontes, las microalgas que ellos tienen dentro que los ayudan y gracias a la fotosíntesis que estos realizan, ellos obtienen nutrientes, y otra cosa es que estén compitiendo con otras algas que crezcan, específicamente algas que estén en el lecho marino donde ellos quieren crecer, donde quieren asentarse, o que estén en la superficie, como por ejemplo el sargazo que nosotros conocemos porque está flotando. Entonces, en caso de que las especies estén ancladas al sustrato, ellos no van a tener tanto espacio o van a estar compitiendo por ese espacio para crecer, y en el caso de que estén flotando en el mar van a taparles la luz solar y no van a poder crecer tampoco porque las microalgas no van a poder hacer fotosíntesis. Entonces en ningún caso ellos salen ganando, así que prefieren irse a un lugar con crecer en un lugar con pocos nutrientes o poco acceso a nutrientes, y que las algas les proporcionen por fotosíntesis los nutrientes que ellos van necesitando. Ahora vamos a hablar sobre las variaciones estacionales y su influencia en el crecimiento de los corales. En los corales de crecimiento masivo y submasivo se pueden observar estos cambios en las condiciones debido a que forman como bandas de crecimiento, se les llaman, que son las que forman por la precipitación de estos cristales de carbonato de calcio. Y en conjunto estas bandas o estructuras se pueden comparar a los anillos que podemos observar en los troncos de los árboles. Lo voy a dejar aquí. Más o menos así se pueden obtener diferentes datos sobre el crecimiento de estos corales, así como qué año creció más y en qué época se vio como que afectado o estresado y no creció tanto. Así se sabe que hay diferentes factores que influencian su crecimiento. De ahí se puede estudiar como la luminescencia, la profundidad, la turbidez o la calidad del agua y la temperatura son factores que influencian este crecimiento o lo modifican. En ambientes con mareas bajas se tienden a favorecer comunidades bénticas que se caracterizan por tener crecimientos de corales un poco más complejos a comparación de lugares con mareas altas, donde necesitan como más solidez debido a que la marea los puede romper. Entonces no vemos tantos corales con estructuras complejas como por ejemplo las ramificadas o las nodulares. También esta complejidad en el crecimiento está influenciada por la biomasa, o sea la cantidad de especies, por ejemplo los peces, debido a que se incrementa el refugio ante depredadores. Para estudiar el crecimiento de los corales se utilizan diferentes parámetros, como la extensión lineal o anual, la densidad esqueletal, que es la cantidad de carbonato de calcio precipitado en un periodo de tiempo, por lo general es un año, y la tasa de calcificación, que es un parámetro de área a diferencia del anterior, que es un parámetro de volumen. Identificar estas variables y correlacionarlas con las condiciones ambientales de ese periodo, por ejemplo un año, nos va a dar acceso a diferentes datos. Nos dice bajo qué condiciones probablemente creció ese coral en el pasado, conocer su capacidad de crecimiento actual, generar una perspectiva de cómo podría responder ante futuros cambios ambientales y consecuentemente formular estrategias para mantener un manejo, protección y conservación de estos ecosistemas. Desde los años 70 se estudian todos estos parámetros de los que he comentado y se han encontrado diferencias entre especies y entre los sitios en los que estas colonias están distribuidas. Gracias a estos estudios, hoy sabemos que en la región Indo-Pacífica, donde se encuentra aproximadamente el 91% de la distribución de arrecifes de coral,
y la mayor diversidad con más de 700 especies. Las especies de coral ramificado, pertenecientes principalmente a la familia Acropolidae y Poeciloporidae, presentan tasas de crecimiento de igual o más de 10 centímetros al año. Y los corales de crecimiento masivo, representados principalmente por el género Poritres, presentan una tasa de 1 a 2 centímetros anuales. También sabemos que en los últimos 100 años la región subtropical ha aumentado un 4% su tasa de extensión lineal, esto debido al aumento de la temperatura, o sea, al cambio climático. Y en contraste, en la región tropical ha disminuido en un 14% el crecimiento de los corales, también debido al aumento de la temperatura. Esto porque los corales se encuentran al límite de la tolerancia térmica, o sea que ya les está causando estrés estar a temperaturas tan altas. En el Mar Caribe, donde contamos con 7% de la cobertura mundial de coral y más de 60 especies, las tasas de crecimiento rondan entre 5 a 16 centímetros anuales para el caso de las especies de corales con crecimiento ramificado. Y para el caso de especies de crecimiento masivo o submasivo, ronda entre 1 a 2 centímetros, al igual que en la región Indo-Pacífica. En la región oriental o americana, el coral representa el 1% de la distribución mundial y apenas tiene unas 40 especies, pero a pesar de tener muy poca biodiversidad, cuenta con especies endémicas. Para 2015 se reportaron crecimientos para las especies de coral ramificado, de 3 a 5 centímetros anuales y apenas de 1 centímetro al año para especies de crecimiento masivo y submasivo. También, gracias a la medición de estos parámetros que ya mencioné, se puede saber que los arrecifes de coral pueden estar conectados hidrodinámicamente. Esto debido a principalmente dos procesos, el primero siendo los derrames lagunares y el segundo es el hundimiento de materia, o también llamado downwelling, que es literalmente eso, el hundimiento de materia orgánica. Esto genera una comunicación entre ellos y un intercambio de nutrientes, lo que aumenta la funcionabilidad y la producción en las colonias de coral. Como ya había mencionado, la temperatura es clave para el crecimiento de los corales. La mayoría de los ecosistemas en donde crecen los corales tienen una temperatura mínima de 18 grados Celsius y entre 18 y 22 grados es la temperatura que se considera o el rango que se considera óptimo para el crecimiento de la mayoría de las especies. Esto no solo influye en si pueden crecer o no, sino también en cómo crecen. Por ejemplo, a temperaturas bajas disminuye la cubierta de coral duro, mientras que las macroalgas se vuelven más prevalentes durante estas épocas o estaciones con bajas temperaturas. Esto también influencia a las especies que se encuentran en estos ecosistemas. Por ejemplo, los peces que son herbívoros o de pastura, como se les llama, radican también en aguas más frías, puesto que las algas que ellos comen están más presentes en estos ecosistemas, mientras que en aguas más cálidas encontramos a peces llamados detritívoros o también llamados saprófagos, que son los que comen materia orgánica en descomposición, por lo que esto ayuda al reciclaje de nutrientes. No solo la densidad, sino también el tamaño de los peces se ve influenciado por la temperatura, y esta está relacionada inversamente proporcional al aumento de la temperatura, o sea, mayor temperatura, menor tamaño en los peces. Esto es debido al alto índice de crecimiento, maduración y el ciclo de vida en general, o sea, las vidas son más cortas en aguas más cálidas. También se ven afectados por las actividades antropogénicas, o sea, por nosotros. Esto ha escalado tanto que nosotros nos hemos vuelto conductores dominantes de estos ecosistemas. A lo largo de un amplio rango de contextos culturales y socioeconómicos, hemos conseguido aumentar la complejidad de las interacciones que gobiernan el sistema de los arrecifes de coral. Voy a estar poniendo abajo los documentos de los que saqué la mayoría de la información. Ojalá te haya gustado el video y espero que quieras seguir conociendo más sobre los corales, porque tengo muchísimo más que decir. Y hasta aquí va la primera parte. Yo soy Melissa y nos vemos en el siguiente vlog. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy en todas como La Buena Opinión y en mi página labuenaopinion.com. Ahí está el blog escrito. Bye.